En primer lugar, debemos entender que el libro del profeta Malaquías, que está en la palabra de Dios, que está en las Sagradas Escrituras judeo-cristianas, en el Antiguo Testamento, casi al final o al final del Antiguo Testamento, ese mensaje de Dios a través del profeta Malaquías va dirigido prioritariamente a los sacerdotes del templo de Israel. Toda esa instrucción, toda esa llamada de atención, todo ese mensaje va dirigido de forma prioritaria, por no decir únicamente, pero de forma prioritaria va dirigido a los sacerdotes del pueblo de Israel, del templo del pueblo de Israel. Y todas esas llamadas de atención acerca de que las ofrendas que presentaban en el propiciatorio no eran las ofrendas que debían tener la calidad que Dios exigía para que Él pudiera recibir con agrado esos sacrificios para el perdón de los pecados, tanto de los mismos sacerdotes como del pueblo en general. Algunos historiadores, los más importantes, dicen que lo que pasaba en aquel entonces es que había una, ¿cómo se dice?, corrupción. Así como en los gobiernos actuales hay corrupción y hay desvío de recursos y los gobernantes se aprovechan de su posición para tomar de los ingresos y abusar y quedarse con lo mejor de todos los ingresos de los impuestos y después repartir entre el pueblo lo que en su momento sobra, ya después de que ellos llenaron sus bolsillos y llenaron sus gustos. Bueno, así pasaba en el templo de Israel en aquel entonces. Y los sacerdotes eran corruptos. Y los sacerdotes recibían las ofrendas de parte de todos los feligreses, de todos los creyentes israelitas, y los mejores animales para el sacrificio los apartaban para ellos. Y sobre el altar ponían animales defectuosos, de muy baja calidad, incluso los cocinaban, los quemaban o los asaban ahí en el propiciatorio, con un muy bajo nivel de calidad en el proceso de cocinarlos, de asarlos como ofrenda a Dios y después para repartir esa ofrenda, porque era comestible, entre los feligreses que se juntaban a la mesa del Señor. Ahora, trayendo esto al Nuevo Testamento, trayendo esto al nuevo pacto que suple al antiguo pacto, es la mesa del Señor, es el púlpito de las iglesias. Y la ofrenda que ofrecen, el sacrificio que ofrecen los sacerdotes, vamos a decir, los ministros de Dios, los pastores, los maestros, los profetas, los ministros de Dios actualmente llamados pastores en las iglesias, obispos, curas, sacerdotes, ellos están ofreciendo en la mesa del Señor un sacrificio de muy baja calidad. Están ofreciendo en la mesa de Dios, en el propiciatorio, en la misa católica o en el culto evangélico, por poner dos ejemplos, están ofreciendo una predicación, una homilía de muy baja calidad, de un sabor incluso insípido, de una forma en la que ni siquiera se entiende lo que dicen o el mensaje central o medular de parte de Dios para los feligreses. Y sin importarles la calidad de lo que están sirviendo en la mesa del Señor a los feligreses que llegan a alimentarse a las iglesias o a los lugares de culto o a los templos donde se da la misa o el servicio religioso,
van a recibir la palabra de Dios, van a recibir el mensaje de Dios, van con el anhelo de que Dios les hable y ellos escuchar una homilía o una predicación o una explicación bien trazada de lo que es el mensaje de Dios para sus vidas. Y van con apetito, van con el deseo de que Dios les hable. Todos los feligreses van con el apetito, deseando escuchar la voz de Dios a través del sacerdote, a través del ministro, a través del maestro, a través del profeta, a través del pastor. Entonces, lo que están ofreciendo en las iglesias, en los lugares de culto, en donde se da la misa, en los templos, es de muy baja calidad. El estándar del evangelio actual que actualmente se está ofreciendo a los feligreses en las iglesias modernas, en las iglesias actuales, se habla con un cierto romanticismo y se habla de un sinnúmero de mensajes que no son medulares. A la hora de hacer la primera de lectura y la segunda lectura, o ir leyendo la Biblia con la predicación que se está dando, o los versículos que en muchas ocasiones utilizan versículos aislados para hablar de un solo tema, así como enlazado, ellos van manipulando la palabra, van cocinando la palabra, van preparando el alimento para las ovejas, para los feligreses, para los creyentes como tú y como yo. Y esta llamada de atención de todo el libro de Malaquías, de los 4 capítulos del libro de Malaquías, va prioritariamente, por no decir directamente, va prioritariamente para los sacerdotes, para los ministros de Dios. Y les está llamando la atención porque lo que ellos están ofreciendo con su labor, con su trabajo, con su predicación para los feligreses que están deseosos de escuchar la voz de Dios, que están deseosos de escuchar la palabra de Dios, que están deseosos de recibir la instrucción de Dios para sus vidas. Ese mensaje que están dando, ese servicio religioso que están dando, esa instrucción de parte de Dios que los ministros modernos actuales están dando, es de muy baja calidad. Y entonces se han convertido en unos corruptos que han prostituido el mensaje de Dios y están enseñando cosas. Voy a poner un ejemplo. Están enseñando cosas a los feligreses como que tú eres un campeón, échale ganas, de la mano de Dios la vas a hacer, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, métele ganas, tú eres un campeón. En fin, un sinnúmero de cuestiones que si tú le das a Dios, Dios te lo va a multiplicar y Dios te va a prosperar. Y una serie de cosas que es una especie, solamente esto es un ejemplo, Hay muchas otras formas de prostituir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente estoy poniendo un ejemplo. Esa llamada de atención que se recibe de parte de Dios a través del profeta Malaquías para los ministros, la Biblia, como un paréntesis, la Biblia es eternamente actual. El mensaje de Dios es eternamente actual. Y esa llamada de atención de todos los 4 capítulos del profeta Malaquías es precisamente para los ministros. Es una gran responsabilidad ser ministro de Dios. Precisamente por ello, yo no tengo la calidad ni la capacidad para hacerlo. Por eso yo no soy pastor, ni he sido pastor, y creo que ni seré pastor. Solamente soy un enamorado de Dios y soy un enamorado de las Escrituras, pero ser pastor o ser ministro de Dios es una gran responsabilidad que requiere de una gran diligencia, que un gran esfuerzo.
un trabajo muy esmerado y diligente para servir el alimento correcto, el alimento sabroso, el alimento bien condimentado, el alimento bien cocinado y vitaminado que necesitan las ovejas de nuestro Señor Jesucristo hoy en día y desde que inició la palabra de Dios hasta la fecha. Entonces, la mesa del Señor es el púlpito de las iglesias y los cocineros, los ministros, los que sirven la palabra de Dios, están recibiendo una llamada de atención en todos los 4 capítulos del profeta Malaquías, del libro del profeta Malaquías. Los ministros están recibiendo una llamada de atención porque no están haciendo su trabajo con la calidad que Dios requiere. Por ejemplo, en el capítulo 3 de ese mismo libro de Malaquías, de los versos 8 al verso 12, donde dice: ustedes me han robado, y preguntan todavía, ¿y en qué te hemos robado? Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Pero probadme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al saltón, al revoltón y a todo tipo de plaga, para que sus cosechas sobreabunden y tengan una productividad excelsa. Esa llamada de atención de Malaquías 3, del 8 al 12, conjuntamente con que traigan todos los diezmos al alfolí y haya comida en mi casa, y entonces pruébenme de esta manera y verán cómo yo los voy a prosperar, los voy a bendecir y voy a proteger sus cosechas. Eso es un mensaje directo, pero totalmente directo para los ministros de Dios. No es un mensaje para el pueblo de Dios. Es un mensaje para los ministros, para los sacerdotes de Dios de todos los tiempos. Y les está llamando la atención y les está diciendo que le han robado a Dios, porque lo que están recibiendo y lo que están ofreciendo como ofrenda de olor fragante para Dios, como una ofrenda de sacrificio para ministrar, para servir a los feligreses, a los creyentes que necesitan escuchar la palabra de Dios, está siendo de muy mala calidad. Y cuando tú estás realizando un trabajo por el cual te están pagando un salario y tú haces tu trabajo con mala calidad, tú le estás robando a tu patrón. Y en el caso de los sacerdotes, el patrón es Dios. Y Dios siempre paga bien, Él es perfecto. Pero los sacerdotes, en su codicia, en su avaricia, en su envidia, en su pereza, en su glotonería, en todas sus barbaridades, ellos en sus lujurias, ellos han prevaricado, han prostituido la palabra de Dios y la han manipulado para hacer que los feligreses infieran lo que ellos quieren que los feligreses crean, manipulando la palabra, manipulando el evangelio para beneficio propio de los propios sacerdotes. Pero ahí hay un binomio, siempre lo he dicho. La mitad de la culpa es del ministro corrupto que manipula la palabra, y la otra mitad de la culpa son de las ovejas codiciosas y avariciosas que persiguen lo mismo que sus depredadores. Ojalá que haya quedado claro, y perdóname, pero fueron más de 14 minutos. Que Dios te bendiga mucho y te recomiendo que leas completito. Son 4 capítulos. En menos de 20 minutos puedes leerlo o escucharlo, todo el libro del profeta Malaquías, para que te des cuenta de lo que estoy hablando. El mensaje es un mensaje de Dios, prioritariamente para los sacerdotes, para los ministros de Dios, y no tanto para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre.